Hablamos ahora de inteligencia artificial, en concreto de una herramienta de predicción aplicada a la historia electrónica de los pacientes. Emilio Alba nos cuenta cuáles son sus posibles usos como director de la Unidad Intercentros de Oncología Médica, tanto en este hospital como en el Regional de Málaga. Bueno, yo os voy a hablar ahora fundamentalmente de Galén, ¿no? Una historia clínica electrónica que permite dos tipos de análisis, ¿no? Un análisis de datos estructurados, que es un análisis estadístico normal y corriente, pero que también permite con una serie de algoritmos que lleva incorporados detrás de la historia Galén, un análisis de datos no estructurados por medio de procesamiento de lenguaje natural, una técnica de machine learning que se aplica a lo que escriben los médicos y las enfermeras y que nos ayuda de una forma muy importante a poder predecir ciertas características clínicas de los pacientes y ayuda a una herramienta de gestión muy importante. Así que voy a poner algunos ejemplos de lo que es la parte del análisis estructurado y la parte del análisis no estructurado de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, esto es Galén. Esto es un pantallazo de hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? ¿Qué es Galén? Galén es un sistema desarrollado que tiene ahora mismo 65.493 pacientes dentro, ¿no? Con 67.000 neoplasias, 770.000 consultas y que tiene pues estos pacientes en consejo genético, casi 10.000 y casi 2.000 en ensayos clínicos y 307 ensayos clínicos abiertos, ¿no? Este sistema empezó prácticamente en el año cuando se abrió el hospital, entonces no se llamaba Galén, se llamaba Félix, un sistema que pusimos en marcha prácticamente cuando empezamos en el hospital clínico y que se ha ido implementando progresivamente en conjunto con la cátedra de computación lingüística de informática, ingeniería informática, ¿no? Esto lo hemos hecho con los ingenieros de informática. En el año 2014 a Galén empiezan a introducirse datos del hospital regional y a partir del año 2018 del hospital Costa del Sol, ¿no? De forma que aquí hay una gran cantidad de pacientes con seguimientos que rondan en algunos casos más de 20 años. Y decir, y esto es una cosa muy importante, yo creo que podemos estar orgullosos en el hospital, no hay absolutamente en nuestro país ninguna base de datos con datos estructurados y no estructurados en oncología como esta. Ni allá a la vera, ¿no? Por tanto, esto nos permite el análisis de muchas cuestiones como os voy a mostrar ahora, ¿no? ¿Qué hace Galén? Bueno, Galén está establecido, Galén 3 en 3 módulos. Uno, gestión de pacientes, neoplasias, primeras visitas, consultas, etcétera. 2, un análisis de datos tradicional e inteligente, es lo que se llama Galén Analytics, que hace desde, ahora os mostraré curvas de supervivencia y análisis descriptivo según filtros, etcétera, y procesamiento de lenguaje natural por medio de Machine Learning. Consejo genético, el módulo de consejo genético, módulo de enfermería para valoración de constantes vitales, nutrición, etcétera. Ensayos clínicos, hace gestión de ensayos y pacientes, ¿no? Con una serie de plantillas para facilitar la introducción rápida y de calidad de la información en los ensayos clínicos y disminuir de una forma proactiva el número de queries todo lo posible. Y luego, laboratorio de biología molecular del cáncer que tiene, digamos, trae los resultados automáticamente de los resultados de secuenciación y que tenemos ahora aproximadamente unos 2.500 pacientes con cáncer secuenciado, ¿no? Que también es una base de datos muy importante. Primero vamos a empezar con los datos estructurados, que es lo más fácil, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues según los filtros, pues aquí tenemos lo que podemos hacer de forma, digamos, instantánea con Galén Analytics. Podemos saber prácticamente cualquier cosa que esté estructurada dentro del sistema en tiempo real, ¿no? Esto es cuántas neoplasias hay, pero esto es una cosa más importante, ¿no? Cuando viene son datos de vamos, ejemplos de mama porque es a lo que yo me dedico más a la mama, pero esto prácticamente se puede aplicar a todas las neoplasias. ¿Qué damos? Pues cuando viene una paciente al servicio, nosotros podemos decirle en tiempo real cuánto viven las mujeres de mama en nuestro servicio, cuánto viven por estadios, y
una comparación automática que hace con el Eurocare, que son los datos del benchmark europeo, ¿no? Entonces, ahí podemos saber que prácticamente en el 85% de los tumores estamos en el benchmark, hay algunos que estamos un poquito por debajo y otros que estamos un poquito por arriba. Voy a decir lo de por arriba, que es los germinales, ¿no? Que afortunadamente tenemos, con el servicio de urología, hemos tenido una historia muy buena en este tipo de tumores, ¿no? Pero sí que podemos tener datos en tiempo real exactamente de lo que le pasa a nuestros pacientes. Pero claro, hay muchos datos no estructurados. El 90% de lo que hay en una base de datos no son datos estructurados, son datos no estructurados que se derivan de lo que escriben los médicos y las enfermeras a todas horas, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas hemos hecho con estos datos no estructurados? El primero, una de las cosas que hemos hecho es, en mujeres con cáncer de mama, poder predecir cuáles son las rápidas progresoras en los primeros 6 meses. En una cohorte de 600 y pico mujeres, no me acuerdo ahora el pico, con cáncer de mama, estudiamos 2 aproximaciones. Una que es la clásica, que es hacer una base de datos, con datos estructurados, la edad, el estado general, el número de afectaciones metastásicas, la LDH, en fin, una serie de cuestiones, que es, aquí, y luego simplemente sin hacer ningún tipo de asunción, ver con técnicas de machine learning por procesamiento del lenguaje natural qué es lo que escribían los médicos y las enfermeras en la historia, ¿no? Pues solo con lo que escribían los médicos y las enfermeras en la historia fuimos capaces de predecir más eficazmente que con una base de datos estructurada qué es lo que iba a pasar. Una UC de 0,68 para una aproximación clásica y una UC de 0,76 para técnica de machine learning, simplemente con una aproximación agnóstica. Y esto es otro programa que tenemos para cáncer de pulmón, ¿no? Esto está hecho en prácticamente 2.682 casos de cáncer de pulmón tratados con quimio y con inmunoterapia, que con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, con lo que escribe, como digo, médicos y enfermeras, somos capaces de predecir con una UC de 0,75 qué población, qué paciente va a ir a urgencias en los próximos 28 días, ¿no? Y una vez que lo sabes, pues intentar, bueno, si es posible, poner medios para que esto no ocurra. Simplemente sin ningún dato, simplemente con lo que hay escrito en la historia, ¿no? Esto es muy interesante y ahora, por ejemplo, lo estamos intentando aplicar al tema de los ingresos. Nosotros tenemos un problema con los ingresos, por decirlo en lenguaje román paladino, de 3 pares de narices. Somos el hospital que más ingresos de oncología tiene de toda Andalucía, incluido el buque insignia, ¿no? Entonces, tenemos un problema con eso y queremos ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces, asumiendo que los ingresos de menos de 72 horas son ingresos inadecuados, estamos intentando, por un método, como digo, de procesamiento del lenguaje natural, identificar ese tipo de pacientes, a ver si somos capaces de hacerlo. Esto lo estamos haciendo en colaboración con Accenture, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer también? Pues una cosa muy importante, que es transformar informes que vienen en PDF. Esto es un informe de Prosigna, que es un test que se utiliza para ver qué pacientes con cáncer de mama necesitan quimioterapia y quiénes no, transformarlo automáticamente en datos estructurados relacionados con el tamaño tumoral, los ganglios, etcétera. Esto, que parece una tontería, pues es muy importante y nos da una gran cantidad de información sin necesidad de poner a nadie, digamos, a hacerlo de una manera manual. Y esto es otro proyecto que tenemos. Este es un proyecto muy interesante, que es la inferencia del TNM con datos escritos, ¿no? Es verdad que muchas veces que yo, cuando presento esta diapo, la doctora Ribelles cuando la presenta, siempre nos dicen, bueno, pero es que el TNM tiene que estar en la historia. Sí, tendría que estar en la historia, pero muchas veces pues no está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por procesamiento del lenguaje natural,
el sistema, hay un sistema, un algoritmo que nos infiere el TNM, ¿no? El TNM y esto siempre, evidentemente, para ponerlo en la historia necesita supervisión humana, siempre. Pero la gracia del sistema es que te dice de qué párrafo ha sacado el fragmento en el que se basa el algoritmo para decirte que tiene ese TNM. Por tanto, el humano que supervisa eso y asigna el TNM real facilita muchísimo el trabajo porque se va al sitio de la historia que es el FETEN y en función del cual se ha inferido el TNM, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace porque prácticamente, nosotros lo llamamos los demonios, ¿no? Hay trabajando una serie de algoritmos por debajo del sistema de estos 65.000 casos que tenemos de forma continua, según la pregunta que tengamos para obtener la información o la pregunta que queramos contestar, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo también, el último que hemos hecho, que es sobre datos estructurados. La verdad que no es inteligencia artificial, pero el tener, digamos, esta base de datos con tanto tiempo nos ha ayudado mucho porque son datos muy curiosos, que es, bueno, hay ahora mucha literatura en el sentido que dice que el cáncer por debajo de 50 años está aumentando de incidencia, ¿no? Lo que se llama early onset cancer, ¿no? Cáncer de comienzo temprano, ¿no? Entonces, pues hemos cogido la base de datos desde 1998 a 2021 y hemos visto la tasa de cambio anual en la incidencia que ha habido según los tumores y según la edad. ¿Qué hemos visto? Pues con un set de datos de aproximadamente 25.000 pacientes, y esto nos enseña una cosa también, hemos podido hacerlo solo con los pacientes del hospital clínico, porque como en el hospital regional, el hospital Costa del Sol, que hay otros 25.000, lo incluimos mucho más tarde, solo a partir de 2014 no podemos tener esa perspectiva de 20 años y ver lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sobre este set de casi al final 30.000 pacientes, hemos visto qué pasa en todos estos tumores, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos observado? Pues hemos observado que en la tasa de crecimiento del cáncer en menores de 50 años, en nuestro medio y a lo largo de los últimos 20 años, pues es mayor en cáncer de colon, en tumores germinales, en linfoma no Hodgkin, en cáncer de ovario, en cáncer de recto, espectacular, y en cáncer de riñón y sarcoma. En todos esos tumores hemos visto que por debajo de 50 años, en los últimos 20 años, en Málaga la tasa de incidencia ha aumentado diferencialmente sobre los tumores en más de 50 años. Nos hemos ido a 45 años y hemos visto que esto funciona para cáncer de cabeza y cuello, colon, germinales, linfoma no Hodgkin, ovario, recto y sarcoma, y en menores de 40 años para esos tumores. Tenemos una serie de hipótesis al respecto, fundamentalmente en los tumores digestivos relacionados con la obesidad probablemente o con la toma de antibióticos masiva por parte de la población, habrá que verlo, pero que bueno, ya nos ha identificado exactamente más o menos a dónde tenemos que mirar, ¿no? Por tanto, conclusiones. Concluir que la historia clínica electrónica como Galén no puede servir únicamente para garantizar una adecuada asistencia sanitaria a los pacientes. O sea, tener una historia para escribir está bien, pero eso no basta hoy día. Tenemos que, el objetivo tiene que ser la mejora en la evolución y para eso tenemos que poder incorporar a la historia electrónica elementos de análisis automatizados que no dependan de operador, que faciliten las cosas, que este tipo de análisis permitiría el desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial que pueden llegar a suponer cambios en práctica clínica y que para eso necesitamos mejorar la interoperabilidad entre todas las historias que hay y que afectan a pacientes, ¿no? Y luego que la inteligencia artificial es el futuro, pero que es necesario diseñar historias de este tipo que tengan una gran cantidad de datos y que permitan almacenar datos de calidad, que las técnicas tradicionales son útiles para datos estructurados, que no tenemos que recurrir a la inteligencia artificial, y una cuestión que es muy importante es que las técnicas de inteligencia artificial son preguntas dependientes. Esto no es una Thermomix, tienes que hacer una pregunta y un algoritmo una técnica y un algoritmo prácticamente para cada pregunta que quieras hacerle a la base de datos, ¿no? Muchas gracias.